Gálatas capítulo 3, verso 28 y 29. Dice la palabra del Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De esclavo a hermano es el título para la enseñanza de este día. Y precisamente estamos estudiando la carta a los Gálatas, donde hemos aprendido muchísimo. ¿Quiénes han aprendido en el devocional de este mes? Donde hemos visto cómo Pablo se encontraba muy preocupado por esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas que estaban recibiendo los habitantes de Galacia y que los estaba llevando a desvirtuar el evangelio, de creer en cosas falsas, erradas. Y era tanta la preocupación del apóstol Pablo, pues que se atreve a escribirles una carta donde él menciona o hace mención de cómo la salvación es por fe a través de nuestro Señor Jesucristo, que no hay necesidad de obras, de rituales, del legalismo, que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y este versículo, o estos dos versículos que acabamos de leer, pues hacen parte del devocional de esta semana, donde Pablo menciona acerca de esas diferencias que tal vez habían en el primer siglo en cuanto a las personas que empezaban a seguir a nuestro Señor Jesucristo, empezaban a recorrer el camino. Habían diferencia de cultura, de etnia, tal vez en este caso hablan de los esclavos, hablan de los amos, pero él hace una mención muy específica, dice: no hay esclavo ni libre. Y aquí viene la enseñanza de esclavo a hermano. Y quiero, mis hermanos, que por favor me acompañen a la palabra del Señor, que tengan muy presente la carta a Filemón, porque vamos a tocar como ejemplo la vida de este varón y su esclavo Onésimo. Vamos a hablar de ellos y también de Pablo, para entender un poco de lo que es la doctrina de la cruz. Hoy vamos a tocar un tema que va enfocado a una enseñanza doctrinal, amén, pero lo vamos a hacer con un ejemplo para que nos quede completamente claros. Bueno, veíamos que ya no hay divisiones humanas, estas desaparecen, no hay ni el esclavo ni el libre, y que todos somos uno en Cristo Jesús, amén. Querida iglesia, nuestro Señor tiene la capacidad de romper toda cadena del pasado y transformar nuestras vidas, darnos una nueva identidad. Amén. Él lo puede hacer. Y por eso esta historia de este esclavo Onésimo es un relato poderoso de la transformación que Dios puede hacer en la vida de un hombre o de una mujer. Onésimo se llamaba este esclavo. Pero cuando él llega a los pies del Señor, su identidad es restaurada. Dejó de ser esclavo para convertirse en un hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a recorrer la carta de Filemón y vamos a descubrir esta historia transformadora de esclavo a hermano. Y esa transformación refleja también nuestra vida, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo ocurre algo maravilloso. No es solamente la salvación, gloria a Dios por eso, porque somos salvos, pero querido amigo y hermano, también recibimos lo que es la redención, la regeneración, la santificación, la reconciliación, justificación, sustitución y propiciación. A esto se le conoce como la doctrina de la cruz. Y todo esto lo recibimos, es como un regalo, un paquete completo, en el mismo momento en que usted y yo nos acercamos a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Esto nos proporciona una luz de esperanza. Mire todo lo que podemos recibir con solo decirle: Señor, aquí estamos, haz con mi vida lo que tú quieras, te necesito, requiero de un Salvador. Y de inmediato toda esta doctrina de la cruz es depositada en nuestras vidas. Dice Efesios capítulo 5 verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos
de luz. ¿Quiénes son luz en el día de hoy? Nosotros estamos llamados a ser luz, mis hermanos, en medio de las tinieblas. Y antes éramos eso, tinieblas. Vivíamos en lo oscuro, vivíamos ocultándonos, ocultando nuestro pasado. No teníamos una verdadera identidad. Pero con Cristo Jesús en nosotros, en nuestra vida, todo cambia. Y esto le pasó a este esclavo Onésimo. Y vamos a entrar en materia. Si usted desea, ubíquese en el libro de Filemón, vamos a ver algunas citas, pero todo va a ser narrado con referencia a esta carta, la carta a Filemón. Y mientras preparaba esta enseñanza, pues quise investigar cuál era la distancia que había entre Roma y Colosas, porque quiero explicarles algo. En Colosas estaba la casa de Filemón y allí vivía su esclavo Onésimo. En el primer siglo habían diferentes tipos de esclavos. Habían esclavos que eran domésticos, que ayudaban en los quehaceres diarios de las casas. Habían otros que eran esclavos que estaban en la minería, era un trabajo más fuerte, y otros en la agricultura. Y parece ser que Onésimo, siendo esclavo de Filemón, pues era un esclavo doméstico, es decir, tenía confianza con su amo, permanecía en su casa. Ahora lo vamos a ver por qué. Pero esta historia que se narra ocurre cuando Pablo está esclavo en Roma y decide escribirle una carta a Filemón. ¿Por qué él quiere escribirle esta carta? Mis hermanos, no hay coincidencias con Dios. Onésimo se había escapado de la casa de Filemón, de su amo, huyó, no quería ser más esclavo, y parece ser que llevaba consigo algunas cosas ajenas, parece ser que le había robado a Filemón, y llega hasta Roma. De Colosas a Roma había una distancia aproximadamente de 2000 kilómetros, según lo que pude descubrir. Es como si fuera, para compararlo, de aquí a Lima, Perú. Y en ese entonces no se medía la distancia como hoy en kilómetros, sino por días de viaje. O sea, los días que me demoro en ir a determinado lugar. No sabemos cuánto tiempo duró ese recorrido de Onésimo, huyendo de la casa de su amo para encontrarse con Pablo. Pero vaya sorpresa. Yo creo que Onésimo, cuando escuchó el mensaje de la cruz, lo primero que tuvo que hacer fue arrepentirse de su pecado y pedir perdón. Yo me lo imagino confesándose delante de Pablo y contándole lo que había hecho. Pero para sorpresa, Pablo le dice o le pregunta: ¿quién es tu amo? ¿O quién era tu amo? Filemón. Ese es amigo mío. 2000 kilómetros, mis hermanos, de distancia. Para volver de nuevo, o sea, nosotros no podemos escaparnos de la mano de Dios. Había un propósito en la vida de estos hombres con la cual transcurre la historia entre Pablo, Onésimo y Filemón. Una gran distancia, pero ocurre algo extraordinario, ese encuentro. Y no solamente eso, en Roma, un lugar caótico, donde había muchísima gente, ¿qué posibilidad podía haber de que este esclavo se encontrara precisamente con Pablo? Una posibilidad casi nula. Pero este esclavo iba de la mano de Dios. Dios lo iba dirigiendo. Y él tenía un propósito claro con este hombre. Y lo iba a llevar hasta Pablo. Y ese encuentro, mis hermanos, o en ese encuentro ocurrió algo divino. Pablo en una celda, prisionero de los romanos. Pero como él mismo lo manifestaba, no era prisionero de los romanos, sino prisionero en Cristo Jesús. Estas eran las palabras de Pablo: soy prisionero en Cristo Jesús. Y lejos de esperar lo que les iba a acontecer, llega este hombre, Onésimo, y escucha el mensaje de la cruz. Un esclavo huyendo de su amo, y viene a encontrar la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Amén. ¿Y cómo es la vida, mis queridos amigos? Onésimo lo que quería era colocar distancia entre su amo y su vida, pero el Señor tenía otros planes.
Y el primer plan del Señor era redimir, es decir, salvar o librar a Onésimo, así como te redimió a ti y me redimió a mí. Ese era el plan de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace parte de la doctrina de la cruz, la redención. Y aquí donde entra en escena, mis hermanos, esta palabra maravillosa, la redención. En esa huida de Onésimo, siendo prisionero de Filemón, se encuentra o tiene un momento que cambia por completo su vida y escucha el mensaje de la cruz. Ese es un momento decisivo para cada uno de nosotros. No sé si usted lo recuerda. ¿Cuándo fue que alguien le presentó a usted el mensaje de la cruz? O cuando usted escuchó una palabra que de inmediato sintió que necesitaba de un Salvador en su vida. Yo lo recuerdo muy claro, mis hermanos. En una escalera, en una oscura escalera, yo recibí a nuestro Señor Jesucristo. La persona que me compartió de Él ya no está con nosotros, Él falleció. Pero este hombre dijo algo que de inmediato captó mi atención. Me dijo, tú necesitas de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Mi pregunta fue, ¿qué debo hacer? Y de inmediato Él me llevó a la oración de fe. Y de ahí, mis hermanos, siento que fui transformado por completo. Porque muchos pueden hacer una oración, pero por agradar a otra persona. Pero fue una oración con convicción. Me sentí diferente después de haberla hecho. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo selló mi vida. Fui sellado. Y eso fue lo que le pasó a este esclavo. Este esclavo estaba huyendo, buscando libertad. Pero no sabía que la verdadera libertad para nosotros está en Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque este varón la encontró. Pudo llegar hasta los pies de Pablo, y Pablo estaba preparado para presentar el mensaje de la cruz. Dios, mis hermanos, además de liberarnos de esa opresión física, también nos proporciona esa libertad espiritual y nos quita esas ataduras o esas cadenas del pecado, porque las cadenas del pecado son aquellas cadenas que nos atan y que no nos dejan acercarnos a Dios. Pablo le presenta a Onésimo la maravillosa noticia de la redención. ¿Qué le está diciendo? Pues le dice, mira, Onésimo, en su amado Hijo, en Él tenemos redención. ¿Quién es ese amado Hijo? Cristo Jesús. ¿Por quién? Por su sangre y por el perdón de los pecados. Ya no eres esclavo, ya no eres fugitivo. Ahora eres un hijo redimido de Dios. Alguien a quien Cristo compró a precio de sangre. Tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre. No es cualquier precio. Somos comprados o fuimos comprados a precio de sangre. Eso cuando uno lo imagina, mis hermanos, no sé si a usted le pasa, pero eso me llena a mí de emoción. Saber que ya había un plan para usted, había un plan para mí. Todos los que estamos aquí reunidos, Dios ya tenía un plan para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ese plan? ¿Qué estamos haciendo con ese propósito para el cual fuimos llamados? Onésimo no solamente fue llamado a dejar de ser esclavo, a convertirse en una persona libre. Dios tenía un plan con él. La palabra no lo expresa, pero me imagino que este hombre fue alguien que pudo ser utilizado o fue útil en las manos de Dios, porque Pablo aquí lo presenta como un hombre útil en las manos de Dios. Había un propósito ya en este hombre, en este fugitivo. La verdadera libertad solamente la obtenemos con Cristo Jesús. Para el Señor, mis hermanos, no existen límites de tiempo o de distancia. ¿Para qué seguimos huyendo de Él? Si al fin de cuentas nos va a alcanzar. No importa donde tú te escondas, no te importas tan lejos te vayas para ocultarte de Dios. Mientras haya un propósito, Él te va a encontrar. Amén. Él te va a encontrar.
Y este hombre no fue esquivo a ese llamado. Onésimo fue un hombre obediente a lo que Pablo enseñó. Y esta es una verdad que podemos nosotros analizar en la vida de Onésimo. Cómo hay un giro inesperado en la vida de este hombre. No sé si a usted le ocurrió, pero si usted es una persona salva, tiene que haber ocurrido un giro en su vida. Amén. En el momento en que llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida, nuestra mente cambió. No podemos decir que somos hijos de Dios si nuestra mente no ha sido todavía transformada. Si seguimos siendo esclavos. En este caso, ese hombre era esclavo de manera literal. Pero vamos a ver que no solamente obtuvo la libertad en Cristo Jesús, sino también su libertad física. Pero continuemos con esta maravillosa historia. Antes de su encuentro con Cristo, Onésimo estaba oyendo por su vida. Él sabía que lo que había hecho no había sido nada bueno. Podía ser castigado aún con su propia vida. Creemos que pudo haberle robado algo a su amo y por lo tanto quería estar lo más lejano posible a él. Pero durante este viaje él cargó con esa carga, valga la redundancia, pesada, no solamente de su pecado, sino de todas las consecuencias que podía recibir con lo que acababa de hacer. Pero gracias a su fe en Jesús, Onésimo experimentó la regeneración. Y es la segunda doctrina de la cruz, la regeneración. Tal como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quiénes son nuevas criaturas el día de hoy? Nosotros somos nuevas criaturas, dice la palabra, las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto se aplicó en la vida de Onésimo. Pablo le está diciendo, antes eras un esclavo, ahora eres ¿qué? Ahora eres un hijo de Dios. Eres una nueva criatura. Y en la carta a Filemón, en el verso 11, quiero que por favor me acompañe. Esta carta consta solamente de un capítulo. Dice el verso 11, o menciona Pablo en la carta, dice que antes este esclavo Onésimo les era inútil tanto a él como a Filemón, pero que ahora Filemón iba a ser útil a ambos. Regeneración. Yo me preguntaba, ¿cómo soy útil en las manos de Dios? Hay una sola forma de hacerlo: cuando he sido regenerado. Sin regeneración no eres útil en las manos de Dios. Y este hombre experimentó esa regeneración en su vida. Las cosas viejas para él pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y Pablo se atreve a escribirle a Filemón diciéndole, este hombre es un hombre nuevo. Este hombre antes no te era útil ni a ti ni a mí, pero hoy, en este momento, nos es útil a ambos. Está diciendo Pablo a Filemón en su carta. Este hombre ha sido transformado por Cristo Jesús. Y lo que Dios va a hacer con él va a ser algo extraordinario. Lo que Dios puede hacer contigo es algo extraordinario. Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Solamente es colocarnos en las manos del Señor y decirle al Señor, ya he sido redimido. Esa es la primera doctrina de la cruz. Pero además de esa redención, también he sido ¿qué? Regenerado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí está la clave. Mientras usted siga viviendo en sus propias fuerzas, Cristo no va a poder hacer nada con usted. Vamos a ser inútiles en las manos de Dios. Y este esclavo lo entendió. Gloria a Dios por eso. Se convirtió en un siervo del reino de Dios. No sé si a usted le pasó,
Pero antes de conocer a Cristo Jesús, yo sentía que yo era un don nadie, una persona sin propósito, sin algo por qué enfocarme en la vida, porque podemos tener muchas metas de índole secular, decir yo quiero conseguir esto, aquello, voy a trabajar para lograr esta situación económica en mi vida, pero pregunto, ¿ese es el propósito de Dios en su vida? No. El propósito, mi querido hermano, trasciende cuando nosotros ya no estamos aquí en la tierra. Ese es el propósito, y eso es lo que nosotros los hijos de Dios debemos de trabajar. Pero no se me distraiga que la historia se coloca aún más interesante. En su encuentro con el Evangelio, Onésimo también experimentó algo asombroso. Fue lavado y santificado, tal como dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Este esclavo en este momento ya es que santificado. Una transformación profunda. Miren lo profundo que es el mensaje de la cruz, porque muchos creen que ser cristiano es decir, yo me congrego en una iglesia. Es más profundo que eso. Y por eso la doctrina de la cruz es importante que nosotros la interioricemos. Que sepamos que es lo que recibimos en el mismo momento en que decidimos decirle al Señor, aquí estamos. Señor, cuenta con nosotros. Te necesito. Quiero que vayas conmigo de la mano, no me sueltes. Y este hombre fue santificado. Este esclavo, un hombre que estaba manchado por su pecado. Un hombre que estaba marcado. Pero ahora Dios lo hace limpio, una nueva criatura. Y es tanta la limpieza en ese momento de Onésimo, que Pablo se atreve a recomendarlo de la siguiente manera. Acompáñenme al verso 12 de la carta a Filemón. Y en otras palabras, Pablo le dice, Filemón, mira, me encontré con tu esclavo Onésimo acá en Roma, el cual yo vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Eso es profundo. Eso es bastante profundo. Le estaba diciendo Pablo a Filemón, mira, Filemón, así de limpio en este momento, de santificado, está Onésimo como lo estoy yo. Recíbelo a él como si me estuviera recibiendo a mí. Yo creo que cuando Pablo llegaba a la casa de Filemón era bien atendido. Era un hombre que podía llegar a esa casa, recibir buena atención, y eso estaba pidiendo Pablo para un esclavo que había salido huyendo de este lugar, tal vez con algo robado, algo ajeno. No era fácil para ambos, pero Dios tenía un propósito. En su carta Pablo no lo presenta como un esclavo, sino como a un hermano santificado. Amén. Usted y yo somos santificados. ¿Quién lo cree? Hemos sido santificados, hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y la buena noticia, mis hermanos, de esta historia es que a pesar de nuestras decisiones pasadas, de lo que nosotros hayamos hecho, de lo que hayamos realizado, tal vez tantos pecados cometidos, tantas fallas en nuestras vidas, mis hermanos, hoy en día somos lavados y santificados por su sangre. No sé si usted lo cree, pero eso es algo maravilloso. Y volvemos a las gotas de sangre. Cada gota derramada en la sangre, de sangre en la cruz, mis hermanos, nos limpió de todo pecado y nos santificó. Por eso la preciosa sangre de Cristo no tiene valor. No podemos colocarle un valor a esa sangre.
no habría cómo comprarla. No hay forma de colocarle un precio. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con la sangre de Cristo? Porque en Hebreos hay un pasaje bastante duro. Dice que en ocasiones la sangre de nuestro Señor Jesucristo es pisoteada. Es cuando no tenemos en cuenta ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Como dice mi hermano, es tenido por inmunda. Y debemos cuidarnos de eso, de no pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada gota de sangre es un precio por el cual nosotros no podemos pagar. Cada gota de sangre derramada en la cruz, mis hermanos, nos lavó de todo pecado, nos ha purificado y nos podemos presentar delante del Padre sin mancha. Y así Onésimo también podía presentarse delante de Filemón sin mancha, porque había un intercesor. Y aquí está la clave. Nuestro intercesor es Cristo Jesús. En el caso de Onésimo y Filemón fue Pablo. Él intercedió entre ambos. Y por eso esta historia puede parecerse a nuestra propia historia. ¿Cuánto tiempo hemos sido esclavos? No de manera literal, sino del pecado. Y queremos escaparnos de él, pero nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Necesitamos de un mediador, que es Cristo Jesús. Hemos luchado en nuestras fuerzas a abandonar el pecado, pero no hemos podido. Porque se requiere de un mediador para ese perdón de pecados y para esa limpieza, para esa santificación. Amén. Onésimo hasta el momento había sido redimido, regenerado y santificado. Tremendo, ¿cierto? Redimido, regenerado y santificado. Y usted y yo hemos sido hasta este momento, no solamente eso, vamos a ver más adelante qué ha pasado también con nuestras vidas. Hemos sido redimidos porque es lo primero que recibimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, la redención. Amén. Pero viene lo segundo, la regeneración, y después la santificación. Es todo un proceso. Amén, es todo un proceso el que ocurre. Y viene ahora el poder de la reconciliación. ¿El poder de la qué? Reconciliación. Antes de la cruz éramos enemigos de Dios, pero por medio de su muerte y resurrección fuimos hechos amigos y hermanos. Y ya estamos entendiendo la cita que leímos al principio, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya somos hermanos. Ya nos hemos reconciliado, pero antes éramos enemigos de Dios. Es por eso que Dios, la única oración de un pecador que oye es la oración del arrepentimiento. Que muchas personas dicen es que yo tengo una bonita relación con Dios, pero no se arrepienten de sus pecados. O sea, mientras hay pecado, no hay comunión y no hay relación. Amén. Mientras hay pecado, no va a existir una comunicación directa con Dios, ni tampoco vamos a tener una relación con Él, que es lo que engañan los mensajes que hoy día uno escucha. Y que muchas personas se afianzan en esos mensajes. Y esa es la preocupación también del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. Le está diciendo, todo eso que están escuchando ustedes de esos falsos maestros, los están desviando. Y hoy eso pasa con tanto mensaje motivador. Ah, no, usted también es un hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios es malo? Que cuando usted se va a morir vaya al infierno. Dicen los motivadores. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros que ya conocemos, mis hermanos, la verdad, se nos va a reclamar por esa verdad. Y la reconciliación es necesaria, porque la reconciliación nos lleva a acercarnos. Es quitada la ira. Porque eso es lo que el enemigo busca, que nosotros estemos apartados de Dios, que no haya esa comunión. Y Pablo, a través de su sentida carta, se atreve, es atrevido, porque envía de nuevo a Onésimo
con su amo. Es tremenda misión. Es decir, yo ya he recorrido 2000 kilómetros de distancia, o sea, he tratado de apartarme todo lo que más pueda de mi amo porque voy a recibir un castigo si él me encuentra. Pero le dice Pablo, no, devuélvase y lleve esta carta, lleve esta recomendación. Y vaya a Filemón 1:16 para que entienda un poco lo que es la reconciliación. Le dice, oye, Filemón, Onésimo va a regresar a tu casa, pero no lo va a hacer en condición de esclavo. Recíbelo como a un hermano, de esclavo a hermano. Mira, Filemón, tal vez lo que te robó o lo que se te llevó fue demasiado, te ha causado dolor, pero recíbelo, no como a un esclavo. Le está diciendo, no lo castigues, abrázalo como a un hermano, perdónalo. Pregunto, ¿Filemón tenía razones suficientes para estar enojado con su esclavo? ¿Filemón quería castigar a Onésimo? En el primer siglo, mis hermanos, cuando un esclavo se escapaba, rompía un contrato social y legal y se convertía en fugitivo. Pero aquí Pablo hace lo impensable. No apela a la ley. Pablo apela al amor y a la gracia. Cuando nosotros estamos por fuera del radar de Dios, es porque hay pecado en nuestras vidas, porque no hay una reconciliación. ¿Y sabe cómo nos ve Dios o el Dios Padre? Con ira. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús como mediador, porque Él pagó el precio. Dios Padre ve a su Hijo. Y nosotros vamos al Padre a través de ¿quién? De su Hijo amado. Necesitamos de un intercesor. Por eso es que insisto en que el precio de sangre es un precio que no podemos nosotros pagar. Cada gota derramada en la cruz tiene un precio invaluable. Pero continuemos, mis hermanos. La justificación, como lo dice Gálatas 2:16, no viene por nuestras obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Esa es la justificación. Y en este punto de la historia entra Pablo como un verdadero intercesor. Y Pablo intercede de una manera asombrosa. Acompáñenme a Filemón, verso 17. Pablo le dice a Filemón, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Está pidiendo Pablo algo más de lo humano. El daño tan tremendo que este esclavo había hecho en su casa. Y le estaba diciendo, recíbele como a mí mismo. Estaba diciendo, ya ha fallado, ya sabemos que es culpable. Pero Pablo pide que este hombre sea justificado. Y gracias a la intercesión de Pablo esto ocurre. Y gracias a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, esto ocurre también en nuestras vidas. Hoy usted y yo somos justificados delante de Dios. Somos libres de la condena que merecíamos. Usted y yo estábamos condenados. Gracias a Cristo Jesús somos libres de esa condena. Amén. Y no podemos tener miedo de ser castigados, porque usted y yo no vamos a ser castigados. Amén. Nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Mis hermanos, nosotros vamos a recibir galardones, coronas. Amén. No me vaya a decir, pastor, es que yo así pase raspado, me siento conforme. No sea mediocre.
Mis hermanos, yo estoy luchando por todas coronas. Qué bueno uno cambiarse esa corona todos los días. Hoy me levanté, esta me la coloqué ayer, hoy me colocó esta. ¿Eso no es maravilloso? Por eso es que nosotros debemos de estar trabajando ahorita. Pero con decir yo estoy salvo y con eso me conformo. El Señor pide más de nosotros. Y nosotros podemos dar mucho más de lo que estamos dando. Y no solamente estamos obligados a hacerlo. No por imposición, por amor. Por amor a esa preciosa sangre que Él derramó. Como dice mi hermano, ese regalo no podemos medirlo con algo económico. No hay valor que usted pueda colocarle o cifra que pueda colocarle a la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz. Para Onésimo había esperanza, así como para nosotros también la hay. Pablo intercedió por Onésimo, así como Jesús intercede por usted y por mí. No importa cuán grande haya sido nuestra falla, nuestro pecado, no importa qué tanto pensemos nosotros que debamos de ser castigados. Cristo ya pagó esa deuda. Ahora somos libres de toda culpa. Usted y yo somos libres de toda culpa. De toda culpa, mis hermanos. Sobre nosotros no hay ninguna culpa. Y nos acercamos al final de esta enseñanza, las dos últimas doctrinas de la cruz. La sustitución y la propiciación. Y aquí las podemos apreciar claramente en lo que vamos a leer, pero más que apreciarlas debemos de entenderlas. Y podemos tener una clara idea si continuamos la lectura de la carta a Filemón. Yo quiero que me acompañe al verso 18 y verso 19. Porque es impresionante lo que viene. Recuerden que está escribiendo Pablo, ¿no? Y dice, y si en algo te dañó, está diciendo, mira, Filemón, yo sé que Onésimo me confesó que él se había traído algo que no era suyo, trajo algo de tu propiedad, causó daño en tu casa, o si algo te debe, porque lo que se robó no le pertenecía, él lo tomó sin permiso, dice, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Sabe qué hace uno con la mano? No firma. Le está diciendo, yo voy a pagar eso que se te llevó o te robó Filemón. Pero mis hermanos, Pablo estaba en la cárcel. ¿Con qué le iba a pagar a Filemón? ¿Usted no ha hecho la pregunta? ¿Y qué tanto le debía? No sabemos qué tanto debía. Pero mis hermanos, se atrevió a decirle a Filemón, me coloco de por medio, me coloco como fiador ante esa deuda, como garantía. ¿Sabes? Porque yo sé que tú se la vas a perdonar. Pablo no tenía problema con eso, él no iba a quedar con ninguna deuda. Él sabía que Filemón la iba a perdonar, así como Dios perdonó nuestros pecados. La sustitución y la propiciación. Jesús fue nuestro sustituto. Lo que Él vivió en la cruz era lo que nosotros merecíamos. Pero Él se ofreció para ser sustituto nuestro, así como Pablo se ofreció a ser sustituto de Onésimo. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y si eso lo trasladamos al caso de Filemón y Onésimo, dice, yo no te robé, pero voy a pagar eso que este esclavo se robó. Yo voy a hacer la garantía, así como Cristo también es la garantía de nosotros. Tremenda garantía que tenemos, mis hermanos. Hay una tremenda garantía que usted y yo tenemos. Y yo no me puedo imaginar el asombro, la sorpresa de Filemón leyendo esta carta. Yo imagino que él la leyó con sus más cercanos, de pronto a su esposa, a sus hijos. Dijo, llegó carta de Pablo desde Roma.
Cuando haya sorpresa, cuando destapa esa carta, abre esa carta y se encuentra con eso. Y todavía se la lleva Onésimo, mis hermanos. Pablo aquí está haciendo lo impensable. Está tomando el lugar de Onésimo. Ofrece su propia vida, ofrece su reputación, su bienestar, para que este hombre Onésimo no sea castigado. Y es lo que Dios, o nuestro Señor Jesucristo, hace con nosotros. Él es nuestro intercesor. Él se coloca de por medio. Él es nuestro sustituto. Que todo lo que este hombre merece, yo ya lo pagué. Le dijo Pablo, ponlo en mi cuenta. Y Cristo nos dice a nosotros, yo ya lo pagué todo, tú eres libre. No sé si usted entiende lo que acabamos de leer. Yo ya lo pagué todo, tú eres libre. Hoy el Señor te dice, tú eres libre. No me debes nada. Tú eres libre. Amén. La salvación no es por obras, no es por todo lo que usted haga o trate de hacer, porque nada de lo que hagamos se va a comparar con el precio de sangre que Cristo derramó en la cruz. No hay forma de pagarlo. La salvación es por gracia. Y aquí Pablo lo está mostrando a través de la carta a Filemón. Yo ya lo pagué todo, tú eres libre. Pero continuemos, mis hermanos. La historia de Onésimo no termina simplemente con su regreso a casa, donde su amo Filemón. Porque puedo también imaginar la profunda tensión que había entre ambos. Porque uno a veces lee a la ligera, ¿cierto? Pero imaginémonos, Onésimo entregando la carta, Filemón recibiéndola. ¿Y por qué viene con esta carta? ¿Quién es el emisario de esa carta? Había tremenda tensión entre ellos, pero había un mediador. Y ese mediador era Pablo. Y aquí es donde se refleja el corazón del Evangelio y la obra que Cristo hizo en la cruz. Aquí es donde se ve reflejado. Y con este versículo terminamos, 1 de Juan 4:10, y esté muy atento, que este es el clímax de la prédica para el día de hoy. Dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, mire lo importante, mire lo hermoso, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. En eso consiste el amor. No en que usted haya amado a Dios, sino que Él primero nos amó a nosotros. Mire lo profundo de este verso. Él nos amó primero a usted y a mí. Él ya tenía un plan con usted y conmigo. Él ya traía el propósito definido para usted y para mí. ¿Qué estamos haciendo con ese plan? ¿Qué estamos haciendo con ese propósito? Porque al final Onésimo cumplió su propósito. Había recorrido 2000 kilómetros. Es una distancia bastante larga y debía devolverse otros 2000 kilómetros. Era más fácil ir en sentido contrario, pero decidió obedecer. Ahora, nosotros, o en nosotros, ¿se está cumpliendo el propósito de vida para el cual fuimos llamados? Todos los que estamos aquí hemos recibido una misión de parte de Dios. Y creo que todos sabemos cuál es esa misión. Ahora pregunto, ¿estamos trabajando para que esa misión se cumpla? ¿Nos hemos colocado en las manos de Dios? Así como Onésimo se colocó en las manos de Pablo. Dijo, aquí estoy. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Así como Pablo intercedió por Onésimo, tomando su lugar, Cristo hizo lo mismo por nosotros. Y volvemos al inicio de la prédica. La salvación por gracia viene con todo el paquete incluida. Y vamos a ver cada uno de esos elementos que estudiamos en esta mañana. Esta es una prédica doctrinal, pero hemos tomado como ejemplo la carta a Filemón para que podamos entenderla, entender este mensaje que es algo profundo. Por gracia, mis hermanos, somos salvos. ¿Quién lo cree? Amén.
puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo por fe. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Usted y yo somos bienaventurados. Ese es el primer paso. Recibimos ¿qué? La salvación. Pero la salvación viene con un regalo inmenso, un paquete completo. Depende de nosotros si lo hayamos entendido y nos apropiemos de lo que hemos recibido. Viene la redención, es decir, Cristo pagó el rescate. Ya lo hablamos, a precio de sangre. Pero esa redención debe verse manifestada bajo la regeneración. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿He sido regenerado o no lo he sido? La regeneración es necesaria. Pero después viene la santificación. Somos limpios. El Señor nos lava, nos limpia. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo cuando llegó? ¿Cómo llegó el hijo pródigo a los pies de su padre? Sucio, maloliente. Lo primero que hace es lavarlo. Le da vestiduras nuevas. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nos santifica, nos lava. Somos limpios a través de su sangre. Y no solamente eso, nos reconcilia, porque éramos merecedores de un castigo. No podíamos acercarnos al Padre. Pero en el momento en que Cristo murió en la cruz, dice la palabra que el velo ¿qué? Se rasgó. Tenemos entrada directa al trono de su gracia. Eso no lo había antes. Ahora pregunto, si tenemos entrada directa al trono de su gracia, ¿oramos? Tal vez no lo estemos haciendo con la intensidad que deberíamos de estarlo haciendo, buscando su presencia, no para pedirle cosas, sino para decirle: Señor, gracias, gracias. Esa debe ser nuestra oración. Gracias, Señor, por permitirme levantarme. Gracias, Señor, por permitir abrir mis ojos. Señor, no quiero salir de la casa si no vas conmigo. Acompáñame, Señor. Pero a veces lo tomamos para pedirle y pedirle y pedirle. Nuestra oración debe ser de gratitud, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero después nos hace también justos, y la justificación es declararnos inocentes. Lo mismo hizo Pablo con Onésimo. Onésimo no te debe nada, ya ha sido declarado justo, es inocente por el pecado que él cometió. Y la sustitución, un cambio de lugar. Así como Pablo se colocó en el lugar de Onésimo, Cristo se ha colocado en nuestro lugar. Dios Padre no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Y por último, la propiciación, es quitada la ira. Mis hermanos, cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Rompemos esa comunión, esa comunicación, esa coinonía. Y Él no quiere eso para nosotros. Quiere que permanezcamos unidos a Él, buscándole, diciéndole: Señor, aquí estoy. Quiero hacer lo que tú me envíes a hacer. Quiero servirte. Quiero, Señor, expresar todo mi amor delante de ti. ¿Cómo no amar a un Dios que lo entregó todo por nosotros? No se trata de cuántas bendiciones materiales recibimos. Se trata de esa comunión que tengo en esta hora con Él.